luchas, nadie te escucha. Creemos que la educación está pasando por un momento bastante crítico, sobre todo después de la pandemia, que hay muchas estudiantes afectadas por toda esta situación en la que nos encontramos, que según un estudio de comisiones obreras era un alto porcentaje de las estudiantes las que se habían quedado descolgadas de la educación durante toda la pandemia, el primer estado de alarma de marzo, y creemos que durante este curso en algunos casos se han podido revertir esa situación y en otros no, sobre todo en los casos de las estudiantes con unas condiciones más precarias, de aquellos institutos y facultades que se encuentran con una situación de financiación mucho más pobre. Estudiantes sin luchar, mientras se ha dado todo este proceso hemos tenido que se ha fomentado la educación concertada, que con toda la política de zonificación de Cospedal, que han seguido recibiendo beneficios, que a la educación privada nadie le ha tocado un pelo, que estas desigualdades se han acrecentado cada vez más y creemos que ya es hora de no solo de reivindicar la falta de oportunidades que nos ha dado la pandemia, sino también de dejar claro que partíamos de una situación que no era ideal, que ya teníamos muchísimas reivindicaciones antes de que llegara esta enorme crisis. Aparte se suma el Real Decreto que ha propuesto el ministro Castells, que lo tomamos un poco como eje motivador de toda esta jornada. ¡Mi Castells! ¡Mi precariedad! ¡Fuera empresas de la universidad! Desde Estudiantes en Movimiento Albacete denunciamos una serie de problemáticas que llevamos años sufriendo a consecuencia de los ataques a la educación pública, frente a los que contraponemos nuestras reivindicaciones. Primero, nos oponemos al Real Decreto de Castells, que abre la puerta a una reforma universitaria más amplia que expulse de las universidades a las clases populares. Segundo, exigimos una mejora en materia de derechos laborales, que se ven vulnerados a través de las prácticas académicas y del propio mercado laboral. Esto toma especial relevancia en el caso de las prácticas no remuneradas de los módulos de formación profesional. Reclamamos una gratuidad del sistema educativo en todos los niveles ante la expulsión de muchos estudiantes por no poder hacer frente a los costes. En la UCLM tenemos uno de los precios por crédito más altos del país, entre 17 y 20 euros, perfecto ejemplo de esta dinámica segregadora. Rechazamos la intromisión de las empresas en la educación, ya sea mediante prácticas que rozan la explotación laboral, su intromisión en los órganos de decisión o a través de opacos convenios como el que tiene la UCLM con el Banco Santander, facilitándoles nuestros datos. Exigimos una mayor democracia en los órganos universitarios, los cuales la pandemia ha evidenciado su excesiva opacidad y burocracia. Para que lo anterior se pueda poner en práctica, es necesaria una inversión mayor en todos los niveles de la educación pública, en detrimento de la educación privada y concertada. En Castilla-La Mancha, la educación pública sufrió grandes recortes en la era Cospedal y los gobiernos posteriores no los han revertido totalmente. Para mejorar la enseñanza en los institutos proponemos una bajada de ratios a 20 estudiantes por aula. Exigimos un aumento generalizado de las plazas públicas en formación profesional. Ante el crecimiento generalizado de los precios del alquiler en nuestra ciudad, proponemos un parque público de viviendas de alquiler social, obtenidas de los fondos buitres y de entidades bancarias que las mantienen vacías para especular con ellas. Por último, exigimos un plan público de atención a la salud mental, pues con la pandemia se ha puesto en evidencia el déficit de la sanidad pública en esta problemática que afecta especialmente a la juventud. Sobre un 30% de los jóvenes de Castilla-La Mancha ha sufrido un ataque de ansiedad desde el comienzo de la pandemia y además tenemos la ratio de psicólogos más baja del país, a lo que contribuye la ausencia del grado de psicología en la UCLM. Con esta serie de reivindicaciones como bandera, llamamos a todo el estudiantado de Albacete a organizarse por sus derechos, para conseguir una educación pública de todas y para todas. No podemos dejar de denunciar la represión que la juventud estudiante y el pueblo colombianos están sufriendo por responder en la calle de forma masiva a los ataques del gobierno títere del capital. No os rindáis, compañeras. Seguid empujando hasta que caigan los lacayos asesinos del poder económico. Duque, detén la sangría. Arriba las que luchan por una Colombia justa. ¡Bravo! ¡Solidaridad internacional! ¡Solidaridad internacional! ¡Solidaridad internacional! ¡Solidaridad internacional!